saludos a todos, saludos a todos. Aquí estamos como que lo prometido es deuda. Aquí estamos con el Zollinger Ellison. Zollinger Ellison con las siglas ZES, Zollinger Ellison Syndrome. La letra con sus siglas en inglés. O gastrinoma pancreático. Interesante. Fíjense, se le llama gastrinoma pancreático, pero a la vez se puede estar relacionado con el aumento de pepsinógeno, con el aumento de la insulina, o sería insulinoma pancreático. Pero bueno, hoy nos vamos a seguir, como que estamos estudiando lo que es estómago, ahí estamos. Vamos a ver cómo se relaciona ese gastrinoma pancreático con el estómago. Y de ahí, Zollinger Ellison es un nombre compuesto. Zollinger es un doctor y Ellison otro doctor. Después vamos a ver cómo, de dónde sale esa unión de los dos. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Ok, entonces en el día de hoy no tenemos un tip específico porque hemos dado una cantidad de tips enormes y no quiero cansarlo. No todos los temas van a tener un tip. Puede ser que aparezca, puede ser que no. Así que el día de hoy nos vamos con a ver qué vamos a ver en este tema de hoy. Vamos a ver recordatorio del estómago. Que era el estómago en cada tema. Siempre es bueno hacer como una pequeña. Ustedes han visto las series que tienen. Cuando usted ve el capítulo siguiente, siempre le hacen un pequeño recuento del anterior. Eso es como para ponerlos en contexto. Se llama así. Poniéndolos en contexto, hablaremos un poquito por arribita del estómago nuevamente. Recordatorio de la inervación del estómago, porque es que hoy es el gastrinoma, el Zollinger Ellison, pero tiene una relación como quiera directa con las células parietales, con el vago, etcétera, por la estimulación que se produce. ¿Qué es la gastrina? Ahí es donde vamos. ¿Qué cosa es la gastrina? La hemos estudiado. Vamos a puntualizar también esto hoy. Zollinger Ellison Syndrome, presentación del páncreas. Vamos a ver el concepto de Zollinger Ellison. La presentación del páncreas. No vamos a estudiar el páncreas hoy como órgano de la cavidad, sino que solamente una presentación, porque ese tumor que se ubica ahí en la cabeza del páncreas, en el cuerpo, etcétera, muy cerca de la cabeza, es que en ese órgano está ese tumor que aumenta o produce esa gastrina-like, que estimula, que altera la función gástrica. Recordatorio de la hipófisis, ¿por qué? Y recordatorio de las paratiroides, simplemente mencionarla. ¿Por qué? Porque se habla de que este síndrome, este tumor, tiene unas bases endocrinas, o sea, puede ubicarse en el MEN, múltiplo endocrine neoplasias 1 y 2, o sea, prácticamente. Ok, entonces lo ubicamos ahí. Por eso vamos a mencionar esos tres elementos como eje del eje endocrino. ¿Qué es la gastrina y qué células produce? Ya el concepto lo tenemos por acá arriba y después vamos a ver qué células las produce para recordar. Neoplasia endocrina múltiple MEN 1 y 2. Múltiple endocrine neoplasia. Gastrinoma pancreático, ahí es donde vamos prácticamente. Efecto del gastrinoma sobre el estómago, esófago y duodeno. Complicaciones de las úlceras gástricas. En general, ya habíamos visto la úlcera gástrica y conocemos sus complicaciones. Sea cual sea la causa, cuando ya hay una úlcera gástrica, puede complicarse de diferentes formas que ya las habíamos visto en el video anterior. Así que bueno, vamos a ver una cosa. Recordar que el estómago es un órgano hueco, en forma de gaita, en forma de J, ya lo habíamos visto, con sus porciones del cardia, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, con una estructura muscular prácticamente, con una serie de células, entre las cuales estaban las células de la mucosa, las células C, las células ELC, las células parietales, las células principales. Recordar que las parietales siempre iban a producir
toda esta cantidad de ácido clorhídrico, iba a producir también prácticamente elementos, el factor intrínseco de Castell, todo eso que vimos en el video anterior y lo damos hoy como recordatorio. Esta mucosa en la cual existen factores agresivos y factores defensivos que alteran esa y pueden dar al traste con una úlcera. Recordar que en el día de hoy pueden actuar algunos factores que son defensores que fallen o agresores que ganen y ayude o precipite la formación de la úlcera, que es provocada por el aumento de la gastrina. Una gastrina que viene inducida, esta hormona, desde el páncreas. Así que vamos a seguir adelante. Solamente esta reflexión sobre el estómago es un órgano con un pH bien bajo, de 2 a 3, que si no hay una barrera que proteja esa mucosa, se pueden producir úlceras con gran facilidad. Así que vamos a seguir. Vamos entonces a recordar la inervación del estómago. Recordar que la inervación del estómago venía dada por el parasimpático y el simpático, por el sistema autonómico. Lógicamente, el parasimpático venía desde el vago, que viene de arriba, es el pan craneal número 10, que baja y en forma de dos gruesos troncos, el anterior y el posterior, que no lo vemos aquí, que se ramifican en todo el estómago hasta el píloro, en el estómago. Pero recordar que el vago llega hasta el colon transverso. Y por la parte, por acá seguiríamos diciendo que las neuronas largas llegan al estómago y hacen sinapsis en ganglios que están en el propio órgano, y hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina que actúa como comunicador intermedio, y esas fibras llegan a toda la musculatura, las glándulas, etcétera, parietales, etcétera, las células G de la cavidad gástrica. Ok, y entonces tenemos el sistema de los ganglios, de los nervios esplácnicos, que vienen desde T6, T7, T8, T9, ya lo habíamos visto, hay tres, el plásmico mayor, el plásmico menor, y fundamentalmente llegan a ganglios mesentéricos, donde hacen sinapsis, y ahí salen los nervios hacia el estómago. ¿Ves? Y teniendo como aquí en este punto, en esa sinapsis que se produce la acetilcolina como neurotransmisor, y ya en el estómago, bueno, los receptores alfa y beta para la norepinefrina, etc. A nivel gástrico. Influyendo el parasimpático en la motilidad gástrica, influyendo el simpático en el tono sobre todo del píloro, y el simpático cerrando el píloro y el parasimpático abriéndolo, etc. Y el simpático produce el stop gástrico. Esto es un resumito rápido de lo que era la inervación del estómago. No otros nervios participan en la inervación gástrica. Muy bien, ¿quién es el páncreas? El páncreas, como órgano hoy que estamos mencionando, porque un tumor de él es el que va a producir esta gastrina like. El páncreas es un órgano mixto, un órgano del sistema que trabaja paralelo a dos sistemas: al sistema gástrico con su función exocrina, por eso decimos que es una glándula mixta, exocrina y endocrina, ayuda al sistema digestivo con la producción de ¿qué? De lipasa, de lo que es la quimotrixinógeno, que va a dar a la quimotrixina, etcétera, y otros elementos bicarbonatos que van a través de su conducto principal, hacia la pared en la posición descendente del duodeno. Esto será estudiado futuramente. Este páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, es retroperitoneal, aquí está, ahí lo vemos, y su cabeza es completamente relacionada con el duodeno en forma de C. Ok, ¿qué pasa? Que esta tiene una función, la endocrina, produce insulina y produce glucagón. La insulina para estimular la producción esta insulina para estimular la entrada de la glucosa en la célula, y el glucagón para estimular en el hígado la formación de glucosa a partir de glucógeno, por ejemplo. O sea que la insulina prácticamente hace que la glicemia
disminuya porque entra a la célula. Y el glucagón aumenta la producción o el monto de representación de glucosa en sangre por su estimulación. Y la somatostatina también, que la mencionaremos más adelante como tratamiento futuramente para en este Zollinger Ellison. Y la parte exocrina, bicarbonatos, pepsinógenos y lipasa y amilasa. Estas van a participar en la digestión a partir en el intestino delgado, empezando por el duodeno. Ok, ya tenemos prácticamente el conducto, el páncreas, ya una explicacióncita para saber por qué un tumor de estos islotes, por ejemplo, están los islotes del Langerhans, sus células alfa y beta, las cuales alfa y beta, que estas producen la insulina y el glucagón indistintamente, ¿ven? Prácticamente. Eso es lo que vamos a decir nada más por ahora del páncreas, para conocerlo. Ya llegará el momento de estudiar este páncreas. Toda su irrigación, toda su anatomía, relaciones anatómicas, etc. Muy bien. De ahí el páncreas, con su pancreatitis aguda y crónica, son enfermedades bien interesantes, bien son emaciadoras del paciente, o sea, pierde mucho peso cuando existen estas enfermedades y todo eso. Y la pancreatitis es tan grave que puede ser en el paciente. Así que vamos a dejarlo ahí. Ese es el páncreas, una glándula mixta que tiene relación endocrina y exocrina. Recordar como que, al igual que cuando estudiamos el tiroides, las glándulas endocrinas vierten su secreción en la sangre y las exocrinas la vierten a través de túbulos a cavidades. En este caso, por eso es mixta, porque tiene esas dos funciones. ¿Qué es la gastrina? Fíjense que le estamos dando elementos, 4 o 5 elementos básicos para poder entender lo que es el Zollinger Ellison. Bien, la gastrina es una hormona. Es una hormona que se segrega a nivel del estómago por las células G del estómago, que segregan la gastrina al torrente circulatorio. En naturaleza proteica, es producida en la cavidad gástrica y su función se relaciona con la estimulación de la secreción de enzimas y ácidos gástricos. De enzimas y ácidos gástricos, ¿por qué? Porque de ella, a través de la histamina, receptores H2 de histamina, van a estimular las células parietales, la producción, a través de estimulación directa de la bomba de protones, etc., de la secreción o paso de hidrógenos hacia la cavidad y la estimulación del cloro que pase a través del mecanismo de la anhidrasa carbónica hacia, como habíamos explicado anteriormente y también en clases anteriores, hacia el estómago, encontrándose el hidrógeno con el cloro, formando ácido clorhídrico. Por eso es que este mecanismito que está ahí lo vamos a explicar seguidamente. ¿Qué pasa? Que la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, segregada por las células G y SL, células SL que están acá, interfieren en ese mecanismo. Y estimulación vagal. El vago es el principal. El vago llega, como les explicaba ahorita, y hace su sinapsis aquí. Aquí está el punto de la sinapsis, en ganglios que se encuentran a nivel del estómago. Hace la sinapsis, ahí actúa la ACH, que es la acetilcolina, y va hacia esas células estimulando la producción de gastrina. Eso es importante. Ok, la gastrina en el Zollinger Ellison, que estimula la producción de ácido, no es la producida en el estómago, es producida por gastrina del mismo tumor, por eso se llama gastrinoma pancreático, de ahí donde viene, que es la que va, esa gastrina va en sangre y por un mecanismo medio que un error de información, lleva al aumento de la producción. Por ejemplo, si hay una caída del ácido, hay una estimulación normalmente vagal y se segrega la gastrina y estimula la producción de ácido. Si aumenta el ácido, lógicamente el mecanismo es inhibitorio y se disminuye la producción de ácido. Es un círculo vicioso a nivel gástrico. Aquí está. Ante un pH bajo, lógicamente, ante un pH bajo disminuye
pH bajo aumenta la producción de gastrina. O sea, un pH muy bajo disminuye la producción de gastrina y un pH alto aumenta la producción de gastrina. Es importante recordar que el pH del estómago es de 2 a 3, pero si aumenta a 7, a 6 o 7, se estimula la producción de gastrina para que el ácido clorhídrico se segregue nuevamente. En todo esto juega un papel la estimulación vagal a nivel de la pared gástrica, estimulación de las células G o las células ECL. Eso lo pongo ahí para que es como un círculo vicioso que depende de las concentraciones de ácido gástrico. Muy bien, esa es la gastrina. Ahora, ¿quién es la gastrina like? La gastrina like, por eso se llama gastrina like. Like en inglés igual a. Por tanto, se parece. Las células G de la mucosa o las parietales son capaces de captar esa gastrina que en sangre viene como que es la gastrina del estómago y reacciona y entonces estimula la producción de ácido clorhídrico. Y de ahí este ácido puede hacer úlceras gástricas, úlceras esofágicas o, más frecuentemente, úlceras duodenales. Vamos a conocer después lo que es el triángulo del gastrinoma para que ustedes vean, es interesante. Así que bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a gastrina. El fenómeno es el siguiente. Ahí está, son las células G, prácticamente, que viene de la información vagal, se segrega gastrina, son estimuladas las células SL a través de los receptores ácidos de histamina que estimulan la serie parietal y se segrega ácido clorhídrico. Por otra vía puede estar la estimulación directa de las células parietales desde el vago y también producir ácido clorhídrico, prácticamente. Y además tiene relación con la producción del factor intrínseco de Caster, que está por acá. Eso es lo que es las células, el efecto gastrina, que lo habíamos visto en el video anterior. ¿Cómo se segrega el mecanismo de la secreción? Ya lo vemos ahí. ¿Qué pasa? Este mecanismo es bueno tenerlo porque el mismo tratamiento que vamos a usar para una úlcera gástrica por factores intrínsecos propios del estómago va a ser muy parecido al que usamos cuando hay gastrina like influyendo sobre la mucosa gástrica. Ahora bien, les prometimos entonces también hablar de la hipófisis, pues como que estamos hablando del síndrome de neoplasias múltiples endocrinas 1, 2 y 3, pero en este caso del 1, que es el que se relaciona con el Zollinger-Ellison, recordar cuál de estas. Por eso cuando hay algo que sobresale, que yo quiero reflexionar, la hormona de crecimiento es la que se relaciona de la hipófisis. Recordar que la hipófisis es una glándula que pertenece a lo que es el diencéfalo, a la base del cerebro, ¿ves? Que tiene una función endocrina muy importante, es la glándula reina. Tiene una anterior que es la adenohipófisis, una posterior que es la neurohipófisis. De la adenohipófisis se producen 5 hormonas principales, solamente mencionarlas: la FSH, la ACTH, con relación directa con la glándula suprarrenal, la TSH con el tiroides, la HGH, que es la Growth Hormone de crecimiento. Esta es la que se relaciona con el MED1, y lo que sería la Lactic Hormone, con la prolactina, que es la que tiene que ver con la secreción mamaria que se relaciona con el embarazo. En la parte de la neurohipófisis tenemos la ADH o vasopresina, que es una relación muy directa con el RAS, que es el renina, angiotensina, aldosterona system, muy importante, eso va a ser explicado cuando veamos riñón, muy importante. Y la oxitocina, prácticamente, esta es la hormona, la vasopresina, o la que tiene relación directa en el riñón con la retención de agua. Y la oxitocina, que tiene una relación muy directa al embarazo o a la lactancia materna. Bien, para que sepan. Esta es la parte, miren en color diferente, de la neurohipófisis. Y estas son las adenohipófisis, las 5 hormonas fundamentales de la hipófisis. Por eso, pero cuando me gustan los temas, cuando no solamente decir de la parte del MED1
la GH de la hipófisis. No, le pongo la hipófisis con un poquito más de explicación para que se vayan complementando la enseñanza y los conocimientos. Las glándulas endocrinas del cuello, que conocemos al tiroides, pero en este caso sería la que va a estar relacionada con el MEN1, es las paratiroides. Esas son las glandulitas que están detrás del tiroides, que tienen una relación muy importante con el fósforo y el calcio, segregando lo que se llama la PTH, que es relación de la PTH, control a nivel renal, junto con el calcitrol y estimulaciones de la vitamina D, del control del calcio y fósforo. Ok, simplemente mencionarlo para que sepan que las paratiroides también forman parte de este, y junto con la hipófisis, las paratiroides y el páncreas, forman parte del MEN1. Aquí está. El MEN1 o Weber síndrome tiene que ver con tumor de la hipófisis, que se relaciona con la GH, tumor hipoficiario, el tumor de las paratiroides, ¿ven? De las paratiroides, con la PTH, etc. Y con trastornos del control del calcio y el fósforo, y las tumor de páncreas, gastrinoma, insulinoma o glucagonoma. Es importante. Ahí, estos son los tres elementos fundamentales que forman parte del síndrome MEN1. Lo que sería el Multiple Endocrine Neoplasia nombre 1. Aquí les pongo entonces, para que se lleven un poquito la información completa, aunque no es, esto forma parte del relleno del tema, Ok, la neoplasia endocrina múltiple, el MEN1, que es el síndrome de Weber, que lo vimos anteriormente, que está relacionada con la pituitaria, la hipófisis, las paratiroides y el páncreas. El MEN2A, que tiene la paratiroides, el tiroides, la parte medular del tiroides, carcinoma medular, y el feocromocitoma. El feocromocitoma que tiene que relación con las glándulas suprarrenales. El feocromocitoma, importante. Y el 2P, que tiene que ver con el mucosal neurons, el Marfan, el Marfanoid Body Habitus, o sea, el síndrome de Marfan, el medular y tiroides carcinoma, carcinoma medular del tiroides, y el feocromocitoma. Ese sería el 2B. Esto, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso tanto? Bueno, la medicina, señores, es el cuerpo humano, es un solo compendio. Todo está relacionado, completamente relacionado. Y cada vez que le doy un tema, le trato de relacionar lo más posible. Quiere decir que ese gastrinoma que estamos estudiando, gastrinoma pancreático, pertenece a ese grupo, al MEN1. Por tanto, tumor pancreático que se relaciona directamente con esa gastrina light que se produce hacia el estómago, como órgano blanco. Y ahí viene el problema. Solinger-Ellison, aquí viene el concepto. Descrito por Robert Solinger y Edwin Ellison. Se unió entonces Solinger-Ellison, y ahí viene el nombre del completo nombre mixto de este síndrome. Es una enfermedad poco común. Yo diría, las enfermedades son poco comunes, claro, su epidemiología puede ser poco frecuente, pero en realidad muchas veces no es que sea poco frecuente, lo que pasa es que se diagnostica poco porque se piensa poco. Puede ser que sea más frecuente que lo normal, de acuerdo a su normal estadístico buscado en la bibliografía. Y de acuerdo a evidencia, aprendizaje por evidencia, evidencias sobre esta patología. En realidad, si no se piensa, no se diagnostica. En la que tumores pancreáticos provocan en el estómago un aumento exagerado del ácido clorhídrico, resultando en múltiples úlceras pépticas. Úlceras pépticas. Claro, ¿por qué? Porque prácticamente es una estimulación externa a un mecanismo normal que ocurre en el estómago. En el estómago se produce gastrina y es la que produce el ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa? Que está llegando una gastrina que engaña al estómago y lo toma como órgano blanco y le va a producir un pH muy elevado, pudiendo provocar
úlceras esofágicas menos frecuentes, úlceras gástricas un poquito más frecuentes y úlceras duodenales frecuentísimas. Ahí vamos a ver cuál es el área de úlceras más probable para pensar en el diagnóstico. Esta es la idea fundamental de dónde viene Zollinger-Ellison síndrome, a la unión de estos dos nombres debido a Robert Zollinger y Edwin Ellis. Ahora, ¿por qué decimos pintamos un blanco? ¿Por qué? Porque el estómago no tiene nada que ver con el gastrinoma. ¿Pero qué pasa? Pero que las células parietales responden a una información, a una orden. El mensajero se llama gastrina. Cuando llega la gastrina, aunque venga de un gastrinoma, reacciona y produce ácido clorhídrico. Es el tumor pancreático, productor de gastrina, que suele localizarse en el parénquima pancreático o la pared duodenal. Oigan, o en la pared duodenal. Y toma el estómago como órgano blanco. Por eso le pongo, no se lo olvide. El duodeno también puede ser órgano blanco, el esófago también, pero así se llama en la literatura. Toma el estómago como órgano blanco, donde se produce la mayor cantidad de úlceras, igual que el duodeno, produciendo úlceras resistentes a tratamiento. Son tan fuertes estas úlceras que producen que no se calman fácilmente como una úlcera común. Ese es el Zollinger-Ellison. Estas úlceras que son de mal pronóstico y mal tratamiento, muy difícil para ser tratadas. Causa directa de estas úlceras: estimulación directa y excesiva de la gastrina-like, úlceras gástricas, esofágicas o duodenales. La causa directa es la llegada de esa gastrina hacia las células G, que a través de la SL estimulan a través de la histamina las células parietales y responden constantemente a la llegada de esa gastrina like. No preguntan ni de dónde viene. Llegó, reacciona y el ácido aumenta con mucha intensidad, produciendo úlceras y lógicamente con una complicación muy grave si no se tratan urgentemente, que sería el sangramiento digestivo. Esa es una de las complicaciones más graves de este tipo de úlceras, por el rompimiento y como se dice, el disparate de la mucosa gástrica. Y lógicamente duodenales también. Ahora bien, aquí un pequeño repasito, como les decía, porque habíamos recordar que esta es la bomba de protones. La bomba de protones, lógicamente, las células SL, lógico que después la función nerviosa del sistema que viene estimula a lo que sería la célula gástrica, la gastrina, que viene el estímulo y produce lo que se llama, por ejemplo, estimula las células G, SL, los H2 histaminérgicos y, lógicamente, el proceso de gastrina, la estimulación de gastrina y, lógicamente, se incrementa la función de la bomba de protones, produciendo muchos hidrógenos y, lógicamente, va a dar lugar a la formación de más ácido. Por eso es que debemos dar los inhibidores de la bomba de protones como tratamiento y los inhibidores de los H2 histaminérgicos, que sería la cimetidina, el tagamet, por ejemplo, y aquí sería el esomeprazol o omeprazol como tratamiento. Esto es un indicio de cómo esta célula parietal calmarla con los H2 histaminérgicos, con los receptores. Y lógicamente la otra parte de la parte muscarínica, lógicamente aquí, de los muscarínicos, que no son los receptores de la acetilcolina como neurotransmisor, son las que estimulan, este viene siendo todo lo que es la pared del estómago, y esta es la luz aquí donde está el ácido, prácticamente, donde se segrega el ácido clorhídrico. Este es el estómago, el lumen del estómago. Le puse esto para recordar que cómo es el mecanismo general, para tener la idea a la hora de tratamiento. Lo único que varía aquí es de dónde viene la estimulación, que es una gastrina light, que viene del páncreas, pero se produce el mismo desarrollo a nivel de la mucosa de producción de ácido que
normalmente en un paciente ansioso, con estrés, etcétera, que produce las úlceras de estrés, por ejemplo. La úlcera de Curling, la úlcera de Cushing, que conocemos, todos esos mecanismos que estimulan en esa mucosa. También viene entonces, se suma la gastrina like, que genera el mecanismo de producción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué síntomas puede sentir el paciente con este síndrome? Igualito que la causa no importa, el problema es que la úlcera va a tener náusea, vómito, pérdida de peso, puede haber diarrea por estimulación esta vagal que le aumenta, dolor abdominal a veces de naturaleza ardiente, el dolor de pirosis, acidez estomacal grave, con asociación del ERCH o HER, que es el reflujo gastroesofágico, enfermedad de reflujo gastroesofágico, sangrado intestinal, sangrado lógicamente como las heces sanguinolentas o heces como borra de café, sangre en las heces o heces negras. ¿Por qué? Porque se produce un sangramiento digestivo como complicación. Y aquí tenemos, miren, el triángulo del Zollinger-Ellison. El triángulo, gran parte del estómago, gran parte del duodeno y la cabeza del páncreas. Ese triángulo hay que investigar por ahí. Cuando se va a estudiar el Zollinger-Ellison, hay que ir a esa zona a buscar o el tumor pancreático o las úlceras que están en esa zona. ¿Cómo se diagnostica? Clínicamente, por la sintomatología, la semiología del paciente, etc. Descartar el MEN1. ¿Cómo se descarta? Bueno, lógicamente hay que buscar la PTH. Hay que estudiar cómo está la PTH, porque puede estar formando parte este paciente a través de este tumor pancreático de un MEN1. El MEN1, el calcio sérico, lógicamente, porque tiene relación con la PTH, con la paratiroides, la prolactina y los péptidos pancreáticos. Lógicamente, ahí están todos los elementos a buscar del síndrome MEN1. Laboratorio, ¿qué buscaremos? La gastrina, los niveles de gastrina en sangre, en horas tempranas, de gastrina en ayuna, temprano en la mañana. Prueba de división de la bomba de protones, para ver cómo está actuando esa bomba de protones, quién está insistiendo, quién está incidiendo en la hiperfunción de esa bomba de protones. Y tenemos estudios también endoscópicos para el estudio de la úlcera. Recuerden que estudiar la úlcera solamente es saber que hay una úlcera, pero no confirma de dónde es esa úlcera, si es de gastrinoma, si es gastrina light, si es gastrina normal, si es un estrés. Hay que ver eso. Por eso se hacen estas otras pruebas, para ver si está en el esquema de Zollinger-Ellison. La TAC, lógicamente, la TAC me va a decir la TAC de un tumor quizá pancreático, etcétera, o el MRI, la resonancia nuclear magnética, me va a detallar en el nivel adecuado, en el corte adecuado, de acuerdo al páncreas, si hay un tumor de páncreas que relacionado con esto ayuda al diagnóstico. No quiere decir que puede haber un tumor pancreático y no está produciendo gastrina, no es gastrinoma, pero se acerca más al diagnóstico si hay un tumor en el cuerpo del páncreas. Y la sonografía. La sonografía también me va a ayudar a hacer una víscera maciza, me ayuda mucho en el diagnóstico de este tumor cuando es a nivel pancreático, en esa zona, etc. El ultrasonido tiene mucho valor en abdomen también. Tiene mucho valor. Donde son el ultrasonido, donde hay, es un ecograma, donde los órganos son macizos, por lo general, el ultrasonido tiene mucho valor. Igual que la resonancia nuclear magnética, sobre todo la TAC es un poco más hacia lo que es cuello y cabeza, da más diagnóstico. Pero en realidad, después del advenimiento de la resonancia nuclear magnética, prácticamente la TAC ha perdido un poco pero la TAC también puede ser la TAC con ecodoppler, etc. Y llega y se hace diagnóstico. Ok. El tratamiento general del Zollinger-Ellison
del síndrome de Zollinger-Ellison. Puede ser médico, lógicamente, inhibidores del H2 de histamina, porque por ahí le entra, como se dice, el agua al coco, inhibidores de la bomba de protones, ya para inhibir directamente la producción de ácido, de que ya se forme el ácido como tal, aunque haya venido un estímulo a través de los H2 de la histamina. De la somatostatina o sandostatin, también es un medicamento usado y se ha podido usar para inhibir la parte a nivel pancreático de la producción de esta gastrina a nivel del tumor. Reducción total de la necesidad, o sea, hay una reducción total de la necesidad de la gastrectomía después que han surgido nuevos medicamentos. Se ha visto, antes había que hacer, en la época que no había someprazol, que no había el Tagamet, que no había esos medicamentos, había que hacer una resección gástrica urgente, porque no había quien sanara ni cómo combatir esa úlcera. Tratamiento del MEN, si existe, la streptotoxina y el 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo, estos medicamentos son citostáticos, imagínense, son fuertes estos medicamentos. El 5-fluoracilo, usado en algunos cánceres, y la resección del tumor pancreático o la vagoectomía está en discusión. ¿Por qué está en discusión? Porque en realidad la causa en este síndrome, o sea, si el paciente es candidato a padecer de úlcera, si yo quito el vago, quito la estimulación de esas células G y de las células parietales, es menos, lógicamente. Pero en realidad no, el vago no tiene una relación directa con la influencia de la gastrina light sobre directamente las células parietales. Ya la célula parietal está sobreestimulada con esa gastrina que llega por vía sanguínea. Entonces, prácticamente, lo que es la vagoectomía está en discusión. No es que se haga o no se haga, que se discute en ese paciente en particular. Así que, simplemente esto era lo que quería explicarles sobre el Zollinger-Ellison. Lo pueden profundizar un poquito más, etc. Y bueno, nada, porque el tema es un poquito corto, porque hemos hablado mucho de estómago ya, pero no obstante quería tocar este tema que antes de después del tema de estómago venía este tema, pero quise hablar del NAT, muy importante, recordar que ese tema tiene muchas vistas, es interesante, ha gustado mucho, he recibido comentarios, el tema es muy bueno, muy interesante, muy interesante. Así que bueno, como siempre, agradecido por los comentarios, agradecido porque sé que me ven, me están viendo y les está ayudando mucho mi video. Y suscríbase, denle a la campanita para que le llegue los videos cuando los suba, le llegue espontáneamente. Puede participar utilizando la pestaña Super Sans, que ayudaría mucho al canal. Pueden hacerse miembros del canal, siempre lo menciono, porque tiene varios niveles. Usted puede escoger el nivel de ayudar o el nivel de la ayuda mutua, en ambos sentidos. Son los niveles 2 y 3, que están ahí explicados. Y nada, pues aquí estamos con ustedes y le doy las gracias, como siempre. Siempre prepararé un tema más adelante interesante sobre estómago, hay muchos temas. Y aquí me despido con esta frase de Albert Einstein, nuestro científico de todos los tiempos, que estoy agradecido, decía él, por todos los que me dijeron no. Oigan, qué interesante. Es gracias a ellos que estoy siendo yo mismo. O sea, prácticamente esto, usted está estudiando medicina, usted está haciendo una especialidad, usted está haciendo una maestría, cualquiera que me vea, todo aquello que le digan, tú no puedes, es un impulso más, es un estímulo más para usted, porque usted sí puede. Entonces, por eso es que está siendo usted mismo. O sea, no está actuando con el no que le dijo el otro, está actuando con sus ventajas, con sus fortalezas. Así que usted va a ir
adelante usted mismo. Así que seguimos adelante con los temas y seguimos con este canal que es de ustedes. Nos vemos en el próximo tema.